Salud, conducido por la periodista Vanessa Salazar. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos a una nueva edición de Vive Saludable, un programa de promoción y prevención de la salud impulsado por el Área de Salud de la Corporación Municipal Viña del Mar, con el propósito de que las personas tengamos un rol más activo en el cuidado de nuestra propia salud, que es lo más importante. Muchas personas a veces nos preguntan, bueno, ¿y qué es lo que esto de promoción de la salud? ¿Qué es lo que se entiende por esto? Y bueno, la promoción, la verdad, abarca una amplia gama de intervenciones sociales y también ambientales destinadas tanto a beneficiar como a proteger la salud y la calidad de vida de las personas mediante la prevención y la solución de las causas de los problemas sanitarios, de los problemas de la salud, no centrándose únicamente en el tratamiento y la curación. La idea es prevenir, más vale prevenir que lamentar, decían los abuelitos, ¿no es cierto? Bueno, esa es la idea de la promoción de la salud, y la Organización Mundial de la Salud además indica que esto tiene tres componentes. La promoción de la salud está basada en tres componentes esenciales, y uno de ellos es la buena gobernanza sanitaria. ¿En qué consiste esto? En la formulación de políticas públicas gubernamentales. Esto significa que el Estado debe tener en cuenta las repercusiones sanitarias en la toma de decisiones y dar prioridad a las políticas que eviten que la gente se enferme o se lesione. Y estas políticas, la idea es que estén respaldadas por regulaciones que combinen los incentivos para el sector privado con los objetivos de la salud pública. Por ejemplo, tenemos el año pasado, ¿no es cierto? Y este año también se va a modificar la ley de etiquetado. Esos son algunos de los ejemplos de cómo se puede ir armonizando las políticas públicas que graban con mayores impuestos también los productos nocivos o insalubres, por ejemplo, como el alcohol, el tabaco, los alimentos ricos en sal, en azúcares o grasas, como una medida de estimular que la industria empiece a producir productos que sean más saludables. Y la buena gobernanza sanitaria también se refiere a promulgar leyes que respalden la urbanización saludable, por ejemplo, mediante la facilitación de desplazamientos a pie. Hoy día tenemos un movimiento de los furiosos ciclistas que andan recorriendo las calles y pidiendo tener, por ejemplo, más ciclovías. Eso también forma parte de una ciudadanía activa que también empieza a demandar otras posibilidades de transporte que también son beneficiosas para la salud. Entonces, ¿cómo la misma institucionalidad, cómo los municipios, cómo el gobierno va facilitando estas acciones, este cambio de prácticas, ¿no es cierto?, que van en beneficio de nuestra salud, así como la reducción de la contaminación del aire o del agua, y también cuando se les pide que usen el casco o el cinturón de seguridad. Todas esas son medidas que tienen que ver con la promoción y la prevención de la salud, que muchas veces uno no las entiende, pero este es el gran paraguas en el cual descansan todas estas medidas. Y la otra, que es también bastante importante, tiene que ver con la educación sanitaria. Este es un programa que un poco va orientado a eso, proporcionar información a la ciudadanía, información que les permita elegir opciones saludables, por ejemplo, con respecto a su alimentación o a los servicios de salud que necesitan. Tienen que tener la oportunidad de elegir estas opciones y también de gozar de un entorno que les pueda demandar nuevas medidas normativas para que sigan mejorando su salud. Y por último, como también ya lo hemos dicho, otro aspecto fundamental de la promoción y la prevención de la salud tiene que ver con las ciudades saludables. Las ciudades tienen un papel principal en la promoción de la buena salud. Tanto el liderazgo como el compromiso en el ámbito municipal son esenciales para una planificación urbana saludable, porque la idea es poner en práctica medidas preventivas en las comunidades y en los centros de atención primaria. Las ciudades sustentables contribuyen finalmente a crear países saludables y, en última instancia, un mundo mucho más saludable y grato de vivir para todos. Bueno, y con esa breve revisión de qué se entiende por promoción y prevención de la salud, ya estamos dando inicio a esta nueva edición de Vive Saludable. Hablaremos en esta ocasión sobre cómo prevenir las infecciones gastrointestinales y los enemigos ocultos del verano, las enfermedades gastrointestinales, para protegernos en nuestro estómago muchas veces. Y también vamos a conversar sobre los beneficios del yoga a 40 grados de temperatura. Para valientes, dirán ustedes. Bueno, envíenos tus consultas a través de nuestra página en Facebook, a @matinalvivesaludable, o escríbenos a matinalvivesaludable@gmail.com. También, si nos estás escuchando en la calle, desde tu lugar de trabajo, también puedes sintonizar la radio de tu celular por la señal 107.7 Viña FM y postéanos tus preguntas. O tal vez llámanos si tienes al lado tu teléfono fijo, llámanos a la radio al 32-320-8080 y aquí responderemos
tus consultas. ¿Han escuchado hablar ustedes de salmonela, listeria, hepatitis A? Bueno, estas son algunas de las enfermedades a las que estamos expuestos durante el periodo estival. El calor, la falta de higiene, el consumo de mariscos crudos, entre otros factores, puede ocasionar estas enfermedades. Durante el verano, obviamente, comienzan las temperaturas más altas, las vacaciones familiares, en las cuales muchas veces vamos de viaje, vamos al aire libre. Sin embargo, durante este periodo hay una mayor posibilidad de exponerse a las enfermedades transmitidas por el consumo de agua y de alimentos contaminados, que nos pueden provocar algunos problemas a la salud. Por eso es que para conversar sobre las enfermedades gastrointestinales, sus síntomas, cómo se contagian y cómo se pueden prevenir, que es la idea, nos visita hoy en Vive Saludable la doctora Paula Yaikin, médico del Cefam Gómez Carreño. Buenos días, Paula, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Cuéntanos, Paula, ¿dónde están ocultos estos enemigos de nuestra salud en el verano? ¿Estarán en la piscina, en la mayonesa, en las manos? ¿Dónde están ocultos estos enemigos? Bueno, las enfermedades gastrointestinales son provocadas por distintos microorganismos, son microscópicos, y la principal fuente de contaminación son los alimentos que no están bien manipulados, no están lavados como debería ser o no están cocidos como debería ser. La principal forma de transmisión de estos agentes son por vía entérica, que le decimos nosotros, o transmisión fecal-oral, es decir, alimentos contaminados con deposiciones de algún humano que está portando este bicho, esta agente, y que después, por manipulación, por un lavado inadecuado, el otro individuo consume el alimento contaminado. ¿Y cuáles son las infecciones gastrointestinales de mayor consulta en los centros de salud al regreso de las vacaciones? En general, podemos ver varios tipos. Tenemos las intoxicaciones alimentarias propiamente tal, que esas tienen un mecanismo distinto, que es por toxinas que produce alguna bacteria, que tienen una evolución bastante rápida. En un plazo de horas, no más de un día, la persona dice, estaba, no sé, en un asado familiar, y de repente empecé con náuseas, vómitos, y sabe que le pasó también a mi hija, le pasó a mi prima, etcétera. Ese es un tipo de cuadro bastante frecuente. En el caso de los lactantes o los infantes tiende a ser más el rotavirus, una consulta frecuente. Pero nosotros, la verdad, más que enfocarnos en una etiología propiamente tal, manejamos el síndrome, que es el síndrome diarreico agudo o los síntomas sugerentes de gastritis. Pero principalmente tienen que ver con eso, con que estábamos fuera de la casa, estábamos de vacaciones, en un evento familiar, y varios nos enfermamos o yo misma me enfermé. Pero esos son los principales, yo creo, cuadros, sí. Los más consultados en los centros de salud al regreso. Mira, recientemente escuchamos también que los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyongyang, ahí en Corea del Sur, que fueron inaugurados la semana pasada, más de 170 personas resultaron infectadas con norovirus. Esto pareciera que se escucha que es como un virus más frecuente en los cruceros, en los conciertos, en los eventos deportivos, las playas, las piscinas. Pareciera que tiene que ver también con este manejo inadecuado de los alimentos. Cuéntanos, ¿cómo se contagia el norovirus? Es básicamente el mismo sistema, transmisión fecal-oral. Y efectivamente sí, se ha visto que está más asociado a grupos cerrados de gente, claro, cruceros, eventos en el fondo, porque es que algo no se respetó, o la cadena de frío, o alguno de los procesos de conservación de alimentos, y este grupo de personas, como están en esta misma situación, tienden a infectarse entre ellos y por el consumo de estos alimentos. Sí, porque también estaban muy preocupados porque era el equipo de seguridad que se había infectado con este norovirus. Estaban preocupados que no les fuera a pasar lo mismo a los atletas, dado que dicen que pareciera que también se contagia como a través del sudor o la saliva, el tema de las piscinas, por ejemplo, que es muy frecuente que también uno ande en las piscinas, ¿no es cierto? Nada de trague agua, obviamente, y por eso es que tienen que tener cierta cantidad de cloro, ¿no es verdad? Exactamente, claro. El cloro de las piscinas tiene que ver para evitar la proliferación de agentes por agua estancada en el fondo. Y también justamente porque los niños sobre todo tienden a tragar agua, entonces esa agua si está contaminada, obviamente una infección gastrointestinal puede ir asociada. Con respecto a los otros mecanismos, está descrito, pero es menos probable que la transmisión vía oral, en el fondo. Ya.
Por lo tanto, el cloro también es un tema importante para que las piscinas se mantengan limpias. Exacto. No exagerar tampoco, creo que no puede tener también mayor de 20% de cloro, decían las piscinas. Hay un estándar, ¿no? claro. Se maneja ahí. Porque en el fondo el exceso de cloro también puede generar irritación de la piel, de los ojos, los niños salen con los ojos bien rojitos. Que ya ha pasado también. Claro, sí. Así es bastante importante también tomar esas medidas preventivas. Y he escuchado también de la salmonela, se habla de la salmonela, se dice que es una bacteria que ronda los refrigeradores, así como el malo que está boom, 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 ahí está escondido en los refrigeradores. Pero ¿dónde está realmente o cómo es que se transmite esta bacteria de la salmonela? Los alimentos principalmente asociados a la salmonela son los huevos, los pescados, principalmente, pero al final caemos en lo mismo, manipulación de los alimentos, y es que tiene que estar bien cocido. Eso sería lo fundamental en el caso de este tipo de alimentos. Sí, porque ahí cuando tú dices los huevos, siempre se habla, parece como del huevo crudo. Claro. Huevo, por ejemplo, las vainas, muchas veces los pisco sour que tienen ese huevo, la clara de huevo. Claro, la mayonesa, cuando es casera. Sí, efectivamente, ahí, bueno, lavar bien la cáscara por arrastre. Ya. Eso es una buena opción. Y eso en general aplica para cualquier tipo de alimento, no es necesario. Porque finalmente tú dices lavar la cáscara porque estaría como en el aparato digestivo de los animales esta bacteria, la salmonela. Entonces el huevito sale de la gallina y hay que lavarlo, ¿cierto? Claro, exactamente. Muchas veces dice, pero ¿para qué lo voy a lavar si lo voy a cocinar? Pero igual es una medida preventiva. Una buena medida preventiva, sí, efectivamente con la cocción del huevo eliminamos el agente, pero si lo vamos a hacer crudo, preferible también obviamente lavarlo. Ya, de repente vienen unos huevitos un poquito sucios, uno podría lavarlo antes de ponerlos en el refrigerador, ¿no es cierto? También. Porque ahí tenemos siempre compartido con otros alimentos. Compartido con otros alimentos, porque también muchas veces tenemos ahí la carne cruda, ¿no es cierto? En el refrigerador es como que hay mucha contaminación cruzada de exactamente. Porque tenemos frutas, verduras, carnes crudas, huevos, pues ahí andan saltando la salmonela. Claro, efectivamente la contaminación cruzada es algo real. De hecho, bueno, los restaurantes tienen bien claro ese tipo de cosas, los lugares que están establecidos, que están aprobados. Porque justamente si tú cortas un cuchillo con algo que está crudo y después lo usas para algo que ya está cocido. Una ensaladita, claro, típico. Hacer la lechuguita, ¿no es cierto? Pero hay que lavar el cuchillo, hay que lavar la tabla también. Exactamente. Con un poquito de cloro, por ejemplo, porque ahí finalmente, ¿por qué? Porque la carne cruda, finalmente, si no hay un procesamiento bastante higiénico, es posible que esté contaminado un poco con fecas del animal. Eso es en el fondo. Eso es como para que la gente nos entienda y tomen las medidas preventivas necesarias, ¿verdad? Uh-huh. Eso es como la idea. Oye, ¿y qué pasa con el tema de que también vemos mucho que la gente compra comida en la calle, etcétera? Y entre eso también vemos que muchas veces compran sushi en el comercio ambulante. ¿Cuáles son los riesgos de justamente el tema de las comidas ambulantes es que no tenemos una como certeza de que se respeten las cadenas de frío, el almacenamiento adecuado de los alimentos. Yo no recomendaría consumir cosas crudas de la calle porque no sabemos cómo fueron preparadas, si es que efectivamente se hizo este proceso de evitar la contaminación cruzada. Además, justamente el almacenamiento durante la misma venta, con el calor en esta época sobre todo, permite que se descomponga más rápido el alimento y eso sea un caldo cultivo perfecto para las bacterias o los virus que proliferen. Entonces, la verdad es que evitar comer en el comercio no establecido es una buena medida para justamente evitar este tipo de enfermedades. Ahora, también he escuchado que tal vez algunos amigos que son naturistas dicen, pero yo no como ni un huevo, yo no como carne, pero parece que hay otra bacteria también, no muy frecuente, que parece que se llama listeria, tiene un nombre medio extraño, ¿no es cierto? La listeria. ¿Dónde está esta bacteria? Parece que está en la tierra, en el agua. También, efectivamente. No, lamentablemente los amigos vegetarianos, los veganos, no están exentos de enfermarse de patología gastrointestinal aguda, de estos virus y bacterias, porque efectivamente también están en las verduras, sobre todo las que están a ras de suelo. Claro. Entonces, porque pueden haber sido regadas con agua contaminada. Exactamente, problema, claro, ¿verdad? Muchas veces son con agua de pozo o podrían estar contaminadas, entonces el lavado de frutas y verduras es universal. Y bueno, la listeria nos preocupa sobre todo en las embarazadas porque se asocia a enfermedades del feto.
Entonces, por eso a las embarazadas se les dice no coma cosas crudas, evite el sushi, evite comer en locales no seguros, y se es más estricto con la alimentación de las embarazadas sobre todo. Y en el caso de la listeria parece, Paula, que también está en la leche no pasteurizada. Exactamente. ¿Verdad? Eso también es importante. La pasteurización es un proceso que se le hace a los productos lácteos para prevenir justamente proliferación de algunos agentes, y cuando estamos en lugares artesanales, en el campo, y producimos este tipo de cosas, queso, leche, y no se somete a este proceso, existe la posibilidad de que haya alguna gente dando vuelta por ahí. Entonces, sí, la verdad es mejor evitar exponerse a ese tipo de cosas, beber agua de pozo, o sea, al aire libre, ese tipo de cosas, uno no sabe, mejor. Si es de pozo, muchas veces también no está exenta, la gente dice, no, pero es agua de pozo. Exactamente. Pero no sabemos si ese pozo podría estar contaminado, así que es mejor hervir el agua. Exactamente, siempre si es que no tenemos certeza de que el agua es potable, la recomendación es hervir por lo menos 1 o 2 minutos el agua, esperar obviamente que se enfríe, y ahí se estaría eliminando la posible contaminación. Ya, perfecto. Esas son como las recomendaciones. Así que tanto para los veganos como aquellos amigos que son más carnívoros, les gusta el asadito en verano, entonces que se fijen también de tomar estas medidas para no contaminarse, de mantener los alimentos también no mucho tiempo fuera del refrigerador. Exacto. Para evitar, ¿no es cierto?, que proliferen las bacterias, que finalmente es el tema que hoy día estamos revisando, porque las enfermedades gastrointestinales realmente es una infección que nos afecta. Exactamente. Y nos ocasiona todos estos problemas. ¿Cuáles son los síntomas, por lo general, que tú ya un poco los mencionabas, ¿no es cierto? Los síntomas de estas enfermedades gastrointestinales. ¿Son como genéricos para todas? Más o menos, hay algunas diferencias sutiles dependiendo de la gente, pero en general van a ser dolor abdominal, sensación de náuseas, vómitos, si es que el compromiso es un poco más arriba en el tracto intestinal, en el estómago, intestino delgado. En el caso, la mayoría de los casos se presentan con diarrea. Cosas importantes a considerar en general son las características de la diarrea. Es bueno observar, suena un poco desagradable, pero es útil. Hay que decirlo. Hay que decirlo, es útil. Estamos para aprender. Exacto. Sí, pues hay casos, por ejemplo, hay algunas bacterias que generan sangrado a nivel colónico. Tenemos algunas mucosidades, y en ese caso hay que tener ojo, más que si es diarrea con agua. Poner atención ahí. Claro, exactamente. Consultar rápido al médico. Exactamente, sí. En ese tipo de casos hay que consultar un poco antes, porque ahí sí podría ser necesario algún manejo más específico, algún estudio. En general, la diarrea, aprovecho de mencionarlo, nos preocupamos después de los 14 días, ¿ya? La mayoría de los casos se resuelven al cabo de una semana, pero en general nosotros damos más manejo sintomático, porque el estudio específico de qué agente es el que produce no está al acceso, y el cuadro se resuelve antes incluso de que nosotros podamos estudiarlo, y nos empezamos a preocupar después de los 14 días más o menos. Días más graves, la persona se deshidrata. Exactamente. Sí. Y aparte de eso, empiezan a aparecer otro tipo de diagnósticos que no son del área infecciosa. Entonces ahí recién nosotros le damos un estudio, le pedimos exámenes de las deposiciones a la gente. Pero la verdad es que yo a mis pacientes les digo que tengan paciencia, que en general las enfermedades gastrointestinales son más molestas que graves. Sí hay que tener ojo en los lactantes sobre todo, y en los niños, porque en general los adultos nos quejamos de sed y no tenemos tanta pérdida de agua, a diferencia de los niños, que los niños no pueden decir tengo sed. Claro. Entonces hay que prevenir la deshidratación. Eso es lejos lo más importante en un cuadro. Son los grupos de riesgo a los que hay que poner. Sí, y los adultos mayores también, porque justamente también les cuesta un poco, tienen menos sensación de sed que una persona más joven, y muchas veces tienen algún deterioro que les hace más difícil manifestarlo. Ya, y también el año pasado escuchamos que debido al aumento de casos de la hepatitis A, registrados a nivel tanto nacional como regional, el área de salud de la Corporación Municipal de Viña del Mar está haciendo un llamado a la población a reforzar las medidas preventivas, y principalmente entre los jóvenes de 25 a 29 años, que es un grupo con mayor riesgo de contraer esta enfermedad, según el último informe epidemiológico entregado por la Seremia de Salud de la región de Valparaíso. Esto fue en diciembre de 2017, donde se habían confirmado en esa época 239 casos de hepatitis, ya, porque finalmente muchas veces decimos, bueno, esto es una cifra alejada, pero
había un desglose ahí de la información y decía que las comunas que concentraban la mayor cantidad de casos son Viña del Mar con 99, Valparaíso con 52, Quilpué con 20 casos y Villa Alemana con 19 casos. Este fue un aumento inesperado porque se había mantenido a raya el tema de la hepatitis A. Y también hay una particularidad, parece, también con este nuevo brote, porque pues según este informe entregado por la Seremia de Salud, el mayor riesgo a enfermar de hepatitis se presentaba en este grupo que son los más jóvenes, entre los 25 y los 29, y también seguido de otro grupo que es más joven aún, de los 20 a 24. Y se mencionaba allí que era debido a prácticas sexuales entre hombres. Hay un cambio de comportamiento finalmente porque la hepatitis A no tenía este registro, ¿no es cierto? Claro, o sea, nosotros somos un país de endemia intermedia, eso quiere decir que tenemos una cierta presencia del virus dando vuelta en nuestro país, que permite que haya cada cierto tiempo brotes, cada 4 o 5 años. Este año efectivamente aumentaron los casos y lo llamativo es lo que justamente tú mencionas, que tiene que ver más que con la parte de la alimentación, de las frutas, de la conservación de los alimentos, tiene más que ver con prácticas sexuales, que tienen que ver con la vía de transmisión misma, que es fecal oral. Entonces, si hay prácticas sexuales que asocian un poco esta conducta, existe la posibilidad de contagio. El tema también en particular es que habitualmente uno habla de los niños, les da hepatitis, y los niños son súper poco sintomáticos, andan felices de la vida, y justamente esta población que tú mencionas, sobre los 14 años, 20, 29 años, tienden a tener más síntomas. Es como la peste cristal, que los niños andan felices y le da a un adulto la peste cristal y quedan botados una semana ahí con fiebre. Pasa algo similar. Lo característico, que no es lo más frecuente, pero lo característico de la hepatitis es la ictericia, que es esta coloración amarilla. Amarillo, claro. Hasta los ojos. Incluso. Exactamente. De hecho, es más fácil verlo en los ojos que en la piel. Eso se pigmenta primero. Y en el caso de los niños esto pasa poco, pero justamente en esta población adulta joven, la ictericia se manifiesta más. Y asociado a esto, en general la mortalidad del virus de hepatitis A es bajo, pero obviamente si tenemos más personas que se enferman, tenemos más posibilidades de personas que lleguen a cuadros graves. Así que ojo ahí a los chicos, a la juventud con las prácticas que realizan y obviamente evitar este mecanismo fecal oral de transmisión. Claro, porque la idea es también entregar alguna información con respecto a las medidas preventivas de cómo se transmite, cómo podemos evitar, ¿no es cierto?, que se transmita la hepatitis A, dado que tiene también una característica un poco más, si se agudiza esta enfermedad, ¿no es verdad?, requiere de otro tipo de tratamiento. Claro, no hay un tratamiento específico contra el virus. Lo que se hace es prevenir la infección en los contactos de la persona. Si es que no se han vacunado, se les da la vacuna o se les da una especie de anticuerpo más rápido, que tiene un efecto más rápido. Pero el riesgo asociado a esto finalmente es que si esto se agrava, ¿no es cierto?, la persona podría inclusive requerir un trasplante de hígado. Claro, ¿no? afortunadamente esos son la menor cantidad de casos, pero si tenemos un cuadro grave, efectivamente podemos tener una falla hepática fulminante, y eso conlleva falla todo al cuerpo y claro, una falla sistémica, exactamente, que se llama. Exactamente, el cuerpo humano está conectado en todo su sistema, entonces si falla uno empiezan a fallar los demás, y afortunadamente son los menos casos que caen a trasplante, pero sí puede ocurrir. Ya, o sea, hoy día entonces la particularidad de la hepatitis A, que por lo general se transmitía, ¿no es cierto?, a través de alimentos o agua contaminada, claro, con heces tanto humanas como animales, ¿no es verdad? La idea es que la gente mantenga toda una... bueno, el tema es lavado de manos frecuente, ¿no es verdad? Claro. Las medidas de prevención apuntan a eso. Exactamente, o sea... El reservorio es humano, o sea, el virus se transmite de humano a humano. La vía directa o más corta es por las deposiciones contaminadas de la persona con la que vivo, y este virus también se mantiene un buen rato en el ambiente. Entonces, claro, cuando esta persona no se lavó bien las manos, que está contaminada. Digamos las cosas por su nombre. Por ejemplo, las personas cuando van al baño, lo importante es que se laven
las manos muy bien, absolutamente, sobre todo si están a cargo de un comedor, ¿no es cierto?, manipulando alimentos. Los manipuladores de alimentos eso lo tienen muy claro. Lo tienen clarísimo, sí. Y también muchas veces las tías de los jardines infantiles, las educadoras de párvulos, también ocurre eso porque ellas tienen que cambiar los pañales de los bebés. Exactamente. Que también hay otro tema importante y entonces después de hacer ese trabajo, la idea es que se laven muy bien las manos, las uñas, ¿no es cierto?, para que todo quede perfectamente higienizado. Exactamente, énfasis en el lavado de manos después de ir al baño, antes de cocinar algún producto alimenticio, obviamente, y sí, justamente en estos centros donde hay más población, entonces hay más posibilidades de contagio en brote, tienen bastante claro que el tema de la manipulación de alimentos y justamente los pañales, que es un tema que, claro, uno lo ve como algo súper habitual, pero sí, lavado de manos fundamental. Siempre ha sido, esa es la mejor arma que tenemos para prevenir este tipo de enfermedades gastrointestinales. Y con respecto a lo que señalábamos, este cambio también de conductas sexuales que se ha visto más en el caso de las relaciones sexuales entre hombres, también está el tema del condón contaminado, al parecer. Claro. También ese es un tema que también que la gente finalmente volvemos a lo mismo, como el lavado de manos. Exactamente, desecharlo, lavarse las manos, mantener el orden, como, o sea, si partimos con relaciones anales y después se realiza sexo oral, la posibilidad si es que no hay, es mayor, absolutamente. Entonces, obviamente, desechar el preservativo, siempre uso el preservativo, aprovecho de usar. Claro. Y justamente el lavado de manos y obviamente quizás hacerlo al revés, la práctica, justamente para prevenir la infección. La infección, es comer. La transmisión, exactamente. Eso es importante, porque, bueno, aquí también está el riesgo de que esta es una bacteria que muchas veces queda alojada, finalmente la persona queda contaminada con esta bacteria del virus de la hepatitis A. No, el virus de la hepatitis A, afortunadamente, es aguda, no genera enfermedad crónica, a diferencia de otros tipos de virus que hepatitis. ¿Ya? Se resuelve solamente y se da soporte a la persona, como decía, no hay tratamiento específico. Y la persona está infectando, en el caso de que haya manifestación de ictericia, más o menos dentro de la primera semana de la ictericia está coloración amarilla. Ya, es que es lo más notorio, ¿no es verdad? Claro. Ahí viene fiebre también un poco. Viene fiebre. Es mala onda el virus hepatitis A porque parte súper piola, parte como benigno. Claro, parte como un cuadro de compromiso, como cuadro gripal, así que no se enojen con el primer médico que los ve y si no lo diagnostica, porque no es fácil, porque parte como un resfrío, como cansancio, me siento fatigado, me siento débil. Y claro, en el caso de los adultos, en un niño quizás ni siquiera se diagnostique porque es muy inespecífico, pero en un adulto, claro, después viene el dolor abdominal, puede tener un poco de náusea y esta coloración amarilla que es la que da con mayor sospecha. Se le hacen exámenes de sangre, se ve que hay un poco de inflamación en el hígado, hay una prueba específica para detectar si hay anticuerpos contra este virus y si están positivos decimos, tiene una hepatitis A. Ya, ¿y hay alguna medida preventiva que se toma en los centros de salud cuando la persona llega a consultar con respecto al tratamiento mismo ya? ¿Hay una entrevista para saber del grupo familiar, de quienes pueden haber estado en contacto con la persona? ¿Cuáles son las medidas preventivas de recomendación para la familia cuando hay una persona infectada con hepatitis A en la casa? O sea, cuando hay un caso índice que le decimos que es este caso confirmado, inmediatamente se hace el estudio epidemiológico para ver los contactos, quiénes son contactos, quiénes pudieran tener síntomas y se hacen tratamientos específicos. ¿Y por qué es importante saber quiénes son los contactos? Porque me decían que tanto en la casa o en la oficina es importante que la persona diga con quién está en contacto. Claro, lo que pasa es que se habla más de contactos los que están bajo el mismo techo, pero en familia, exactamente, porque estuvieron expuestos. Y como hay un periodo de incubación y de transmisión que pasa desapercibido porque no hay síntomas o no está esta coloración amarilla, durante todo ese periodo podemos asumir que estuvieron todos expuestos al virus. Ya, entonces la recomendación es, por ejemplo, tener separados la vajilla, los platos donde la persona infectada con hepatitis A está comiendo, el baño también. Exactamente, el aseo en el baño. El aseo en el baño es fundamental, se recomienda partir limpiando la parte más limpia del baño y después lo más contaminado. Ya, o sea, partamos primero por el lavamanos, ¿no es cierto? Claro. Después partimos por la taza, por el piso. O sea, lo último se recomienda, lavamanos, tina, paredes, después lo penúltimo sería la taza del baño. Perfecto. Y lo último el piso, porque en el fondo al limpiar estamos arrastrando al piso, entonces. Ya, ese es el orden. Claro, lo mismo, sí, tiene su orden. Y en la cocina pasa básicamente lo mismo, de lo más limpio a lo más contaminado. Uno a veces se olvida de lavar el lavaplato y ahí también, pues si estamos botando todo por ahí,
hay que pasarle cloro, y vendría a ser también la parte más contaminada y finalmente el piso. Bueno, vamos a ir está muy entretenida esta conversación, es súper entretenida. Estamos aquí conversando con Paula Jekin sobre la prevención de las enfermedades gastrointestinales ahora en verano. Vamos a una pausa y ya regresamos porque tenemos mucho más hoy en Viva Saludable. Para ti, que no podías encontrar todo en un mismo lugar, que la entretención y la información no van de la mano. Con Emporio Radio no hay imposibles. De lunes a viernes de 17 a 19 horas, con la conducción de Eliana Díaz y Francisco Pietrantoni. Una producción de Emporio Media. Durante febrero, Viña FM te refresca y entrega los mejores datos, panoramas y canciones en el 107.7. Por eso te invitamos a escuchar Magazine en una edición especial, lunes, miércoles y viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. No te despegues del dial y disfruta del verano en Viña FM 107.7. Frecuencia del Mar. Todo lo que debes saber para el cuidado de tu salud y de la familia. Te lo contamos en Vive Saludable, programa de la Corporación Municipal de Viña del Mar, conducido por la periodista Vanessa Salazar. Todos los martes de 10 a 11 horas y repetición los viernes de 9 a 10 de la mañana por Viña FM 107.7. Viña del Mar, velando por una comuna saludable. En Radio Viña FM estás escuchando Vive Saludable. Vive Saludable. Programa de promoción y prevención de la salud de la familia Viña Marina. Conducido por la periodista Vanessa Salazar. Bien, y ya estamos de vuelta en el segundo bloque de este programa Vive Saludable. Estamos conversando con la doctora del CEFAM Gómez Carreño, Paula Jekin, sobre la prevención de las enfermedades gastrointestinales. Y antes de continuar con esta interesante conversación de prevención, vamos también a saludar a quienes se incorporan también, nuestros invitados en el día de hoy. Vamos a saludar a Viviana Barriga y a Guillermo Viera de Bikram Yoga, quienes nos están acompañando en el día de hoy. Muy buenos días y bienvenidos a Vive Saludable. Hola. ¿Qué tal? Hoy sé que ustedes vienen incorporándose y llegando de sus vacaciones, ¿no es verdad? Unas mini vacaciones. Unas mini vacaciones que son necesarias en esta época del año. Y también querían hacer algunas consultas con respecto al tema de la prevención de las enfermedades gastrointestinales a nuestra doctora Paula Jekin. Me preguntaba antes Viviana por el tema del consumo del huevo, del huevito a la copa. Sí, a mi hija le encanta. ¿Habrá algún riesgo ahí con el huevito a la copa? Bueno, el huevito a la copa está con una cocción intermedia, pero ya, como lo mencionábamos, el lavado previo podría aminorar el riesgo de infección y también mantenerlo refrigerado, ese tipo de cosas. Pero la verdad es que no, en mi experiencia no me ha tocado que alguien me diga, no, es que fue por esto en particular, que es difícil saber exactamente dónde uno se puede haber contaminado, salvo en estos casos de brotes que les mencionaba por una infección, por una toxina, en esto de, no sé, estamos en el campo todos y nos enfermamos, y esas se estudian sobre todo. Pero sí, efectivamente, las cosas que no están cocidas en un 100% tienen mayor riesgo de infección. Perfecto. Bueno, dentro de un ratito más vamos a empezar a conversar de lleno con el tema del yoga, pero un yoga bastante particular, el Bikram Yoga. Es un yoga que se practica sobre los 40 grados de temperatura, por eso es que nos están acompañando hoy día Guillermo y Viviana para conversar en profundidad sobre este tema. Pero antes Guillermo también tenía una consulta para la doctora, ¿no? Una consulta sobre por qué que los alimentos que pueden estar contaminados afectan de diferente manera a diferentes personas, ¿no? Que comen lo mismo, pero no todos se enferman por lo mismo. Claro, lo que pasa es que las enfermedades infecciosas no solamente dependen de la presencia del virus o de la bacteria o de la toxina, sino que también interactúa las condiciones del medio ambiente. Por eso en el verano tiende a ser más frecuente este tipo de infecciones, por un tema de que la temperatura propicia mayor proliferación, por ejemplo. Y por otro lado también está el sistema inmunológico de la persona y la salud previa de la persona. Eso influye en cómo nos pilla parados, por decirlo así, la enfermedad. No es lo mismo una persona que tiene alguna deficiencia inmunológica, que tiene, del motivo que sea, por medicamentos, por alguna infección, por ejemplo, el VIH
o porque la persona tiene algún trastorno en sus defensas, que son los menos, pero existen. Entonces se habla de estas bacterias oportunistas, cuando uno está como... claro, pero... low battery, como dicen, ¿no? Batería baja y ¡pum! Claro, o sea, las enfermedades oportunistas se dan en personas que tienen objetivado una enfermedad inmunológica o una baja en las defensas, del tipo que sea. Es largo de explicar, pero claro, efectivamente las personas que tienen, no sé, por ejemplo, uso de quimioterapia, que tienen VIH-Sida, como les había mencionado, o que tienen enfermedades inmunológicas, son más susceptibles a tener enfermedades que a las personas que tenemos defensa sana no son enfermedades. ¿Ya? Esas son las enfermedades oportunistas, que en el fondo son agentes que están dando vuelta en el ambiente, que gracias a nuestro sistema inmunológico no nos generan enfermedad, pero en este tipo de personas sí. ¿Y hay alguna vacuna para prevenir la hepatitis A? Sí. Cuéntanos un poco de esa medida preventiva. Existe la vacuna del virus de hepatitis A, se recomienda que después del año de vida se puede indicar. En el Programa Nacional de Inmunizaciones está incluida en la región de Arica y Parinacota. El resto no está dentro del calendario habitual. Ya. Es una vacuna que para prevención se aplica en 2 dosis. Idealmente la segunda dosis debe ser entre los 6 meses y al año de la primera dosis. Se recomienda, como les decía, desde el año de vida. Y la persona que no fue vacunada contra la vacuna de la hepatitis A cuando era pequeño, si es que le llega a la hepatitis A, no tiene caso, y esa persona no la vacuna. Exacto, ya. O sea, si es que ya hubo infección, la vacuna, la verdad es que no, si la persona ya tiene el diagnóstico, no viene al caso la vacuna. Ya, a no ser que esté las personas que están dentro de su grupo familiar, ahí podría aplicarse algún tipo de vacuna. Exactamente, se podría aplicar la vacuna y como había mencionado, existe una gamma globulina que es un anticuerpo ya hecho que también ayuda en los casos de contacto. ¿Y a quién se aplica esa vacuna? La de hepatitis A y la... ¿Cómo se llama? Perdón. Gamma globulina. La gamma globulina. Esa se aplica en las personas que conviven y que cumplen con los criterios de contacto, que son personas de menos de 20 años, que comparten cama, domicilio, que comparten alimentación, ese tipo de cosas. Eso lo define la investigación epidemiológica que se hace después. Que se hace esa entrevista que le hacen a la persona cuando va y se me siento pésimo. ¿Qué le pasó? ¿Qué comió? Y ahí te descubren. Que no te lavaste las manos, pues hombre. Exactamente, lavarse las manos. Chiquilla, es lo más fácil. Lo más importante de estas enfermedades que uno dice, ¡ay, qué terrible que son! Bueno, claro, finalmente puede desembocar en todas estas situaciones que hemos conversado, pero está al alcance de nuestras manos la prevención. Finalmente en el lavado de manos, en el cuidado de los alimentos, que es lo que vamos un poco a conversar aquí, que son las medidas de limpieza, ¿no es verdad? Lo que se recomienda con respecto a lo que tú decías, al manipular los alimentos, siempre lavarse las manos después de ir al baño, limpiar también las superficies con cloro, como mencionabas tú en un rato, todo ese orden para el baño, la limpieza con cloro del baño. ¿Qué otra recomendación? Habíamos hablado de tratar de evitar el comercio de alimentos no establecidos, cocción completa de los alimentos, sobre todo mariscos, que también se asocian mucho. Oye, digamos el tema del limón, que siempre preguntan. No, eso no es verdad. Un mito, es un mito. El limón no saca no cocina los alimentos. No los cocina. No le saca las bacterias. Ni al crudito, ni a los malos. Entonces, finalmente, cocine nomás los alimentos, sobre todo los mariscos crudos, para que usted prevenga, la carne también. Exactamente. El crudo tan rico, el crudo, el valdiviano ese, evítelo. Exactamente, no, el limón no cocina, no elimina la presencia de microorganismos en los alimentos. Cuidado con el sushi también. Exactamente. Las cadenas de frío. Exacto. O sea, la idea es comer los alimentos bien cocinados. ¿Perdón, ¿y el vinagre? El vinagre tampoco, no, es el calor. No, es el calor lo que genera destrucción de bacterias. O sea la temperatura ambiente del verano potencia esto, pero ya cuando estamos hablando de temperaturas de cocción, 85, 90 grados, eso es lo que asegura la eliminación de los microorganismos en los alimentos. Lo otro no. Y lo otro importante que decíamos, para en el caso de los amigos o aquellos que nos gusta, como a nosotros, las frutas y las verduras, también saber el origen, la procedencia de si están lavados, finalmente, si fueron regados, con agua un poco más sana, tal vez que nos haya estado contaminada, y tomar las precauciones cuando llegamos a la casa con las frutas, las verduras, lavarlas bastante bien. Exactamente. Con un poquito de cloro también. Sí, se puede usar. La disolución que recomiendan es 1 cucharada de cloro por 1 litro de agua, esa es más o menos la proporción.
Lo importante, las verduras en general y la fruta, es el lavado por arrastre, eso elimina también y saca la tierra evidente, obviamente, y aunque no se vea sucia, lavarla bien, para que no haya para que se elimine por arrastre en el fondo. Y limpiar el refrigerador también con un poquito de cloro. Exactamente. También para eliminar la salmonela que anda saltando por ahí, entre los huevos, entre la carne, y separar bien los alimentos, ¿no? La carne cruda, de los vegetales, de los huevitos, y también preocuparnos de la tabla donde cortamos la carne, donde preparamos nuestras ensaladas, para que no ocurra el tema de la contaminación cruzada. Exactamente. El lavado, obviamente, si estamos usando la tabla, no sé, inicialmente para picar carne, lavarla, si la queremos usar después para verdura. Perfecto. Ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. Ya ahí tenemos bastantes datitos importantes que cabe la pena tener en cuenta. Bueno, agradecemos entonces la participación de Paula Jenkins, médico de Cefán Gómez Carreño. Y vamos ahora inmediatamente a entrar en terreno con el tema de los beneficios del yoga a esta temperatura, alta temperatura, 40 grados. Ustedes pueden enviarnos sus preguntas o llamarnos directamente al teléfono de Radio Viña FM al 32-320-8080. Cuéntenos, Guillermo, Viviana, bienvenidos a Vive Saludable nuevamente. Los amigos de Bikram Yoga de Valparaíso, Viña del Mar, tienen 2 sedes, ¿no es verdad? Y ahí se imparte el Bikram Yoga. ¿Qué es el Bikram Yoga? ¿Cuál es la diferencia de este yoga? Sí, esencialmente el Bikram Yoga es una clase de Hatha Yoga, ¿no? Que es el yoga del movimiento, donde uno estira, comprime, tuerce diferentes partes del cuerpo. ¿Ese es lo que se llama el yoga básico, que le llaman? Es que más que un yoga básico, es un tipo de yoga. Ya. Ya es que el yoga más común que se conoce, ¿no? Que el yoga de las posiciones, de las posturas, de los asanas, como se dice, ¿no? En sánscrito. Y ese le decimos Hatha Yoga. Ahora, ¿por qué se llama Bikram Yoga? Porque nuestra escuela está fundada por el maestro Bikram Choudhury, que seleccionó 26 posturas de Hatha Yoga, las puso en un determinado orden y las transformó en un sistema de salud. Un sistema de salud curativo y preventivo, a partir de la estimulación de los sistemas más importantes del cuerpo, ¿no? Y el calor es fundamental en ese proceso. El calor estimula el cuerpo, te ayuda a transpirar, te ayuda a estimular esos sistemas más importantes, te flexibiliza el cuerpo, te protege el cuerpo de las lesiones, te ayuda a sanar las lesiones del cuerpo. Entonces, el calor es fundamental en la práctica del Hatha Yoga. Ayuda a distender más los músculos, que uno que llega como tieso, así como el hombre de hojalata, aceitándose de cada articulación. Eso, no hay que olvidar que el origen del Hatha Yoga es en un país muy, muy caliente, no muy cálido, es en la India, ¿no? Que casi 300 días al año está sobre los 40 grados. Entonces, es como si el Hatha Yoga fuera una receta de galletas. Las galletas no están listas, sino van horneadas, ¿no? Había que generar las condiciones de la India, de las condiciones climatológicas, traerlas aquí a una sala climatizada, ¿no es verdad? Exactamente. Sobre los 40 grados. Exacto. Hasta los 40 grados. Hasta los 42. Eso, la verdad que no es fácil climatizar un ambiente a esa temperatura. Hay un gasto energético enorme para poder llegar a esa temperatura y sostenerla, ¿no? Pero hay una historia que es muy divertida de nuestro maestro Bikram, ¿no? Cuéntanos. Que él sale de la India, el primer país del mundo que él va a enseñar su técnica es Japón, que es un país que tiene una temperatura, un clima parecido con Chile, ¿no? Y que no hay una época del año, hace mucho frío. Entonces, cuando él llegó en verano, no había problema, todos estaban practicando yoga, pero cuando empieza el frío, ellos no podían hacer nada, los japoneses ahí, ¿no? Hasta que llega una abuelita y trae una estufa, y la enchufa así en un lugar ahí cerca de ella, y Bikram mira eso y dice, ¿y qué es? ¿No? Porque él en toda su vida en la India nunca había visto una estufa, ¿no? No tenía idea de que era. Entonces ahí le dice, una estufa es para el calor. Y dice, bueno, mañana todos traigan esa estufa. Y ahí es el origen del Bikram Yoga, de las escuelas de este yoga con calor, ¿no? Casi anecdótico. Bendita abuelita que trajo la estufa. Exacto, un aprendizaje, ¿no? De vida, ¿no? Que el Bikram lleva más de 50 años enseñando el yoga, ¿no? Sí, porque esta es una disciplina nueva, distinta dentro de la línea del yoga, que es más antiguo, digamos, del Bikram. Claro, que el Bikram es el nombre del maestro. Es que el nombre del maestro que le
incorporó, ¿no es cierto?, la alta temperatura para hacerlo apto en otros países, en otras condiciones climatológicas. Exactamente. Entonces después con el tiempo, a partir de su aprendizaje y a partir de la experiencia que él tuvo con sus alumnos, empezó a hacer investigaciones en las universidades, ¿no? Primero en la Universidad de Tokio, después en universidades prestigiosas en Europa y en Estados Unidos. Y pudo comprobar que el calor realmente era muy beneficioso, ¿no? ¿Y hay alguna relación con el Bikram Yoga y el Hot Yoga? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. El Hot Yoga es un nombre que se le puede decir por el calor ¿no? Usar algo caliente. Es como de caliente. Calor, claro. También se puede decir el HIIT, ¿no? De HIIT Yoga, ¿no? Como también ahora está el HIIT Pilates. También. Que el Pilates es practicado en una sala con calor. Y eso significará finalmente que también apuntan a que el organismo vaya un poco, ¿no es cierto?, se va estimulando el organismo hacia lo que decías tú, un poco a la desintoxicación, tal vez porque uno transpira mucho ahí, y también ayudará a la pérdida de peso, como entre los beneficios de esto. Lo que ayuda a perder peso es lo que uno come, ¿no? Ya, perfecto. El yoga te puede ayudar a perder peso, pero si uno no come para perder peso, no va a perder peso. Sí. Es lo que hemos dicho varias veces, finalmente tiene que ir acompañada la alimentación del ejercicio. Exacto. Pero más allá del ejercicio también tiene que ver con la fuerza de voluntad. El yoga te permite mantenerte por más tiempo con una mejor hábito saludable, ¿no? Porque es una práctica de autocuidado. Entonces no es una cosa que suceda en un paso de magia, ¿no? Que de un día para otro la gente va a dejar de comer lo que come y va a comer comida saludable. Es todo un proceso, ¿no? Un proceso de aprendizaje, empezar a incorporar. Es una opción personal de decidir darle tiempo a espacio a este tipo de actividades. Nosotros estamos en la terapia alternativa. Muchas veces nuestros alumnos llegan con una serie de dosis de medicamentos, una vida sedentaria, y que piensan que tienen que tener una edad específica, un cuerpo específico, porque si no están delgados no pueden entrar a nuestra sala, y nuestra sala debería estar lleno de gorditos, porque justamente es lo que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Que esa persona entienda en que meterse en la sala va a significar en mantener más a línea ciertos factores que a él le provocan estos estímulos de que el cuerpo sea más, y con eso él mejora su calidad de vida, porque al final no es que lo haga en ciertas épocas, sino que permanentemente se mete este chip de hacer otras actividades, porque no es solamente correr, no es solamente ir al gym, no solamente, sino que tener la recuperación del cuerpo. Si hay momentos de estrés, si hay abandono de ciertos hábitos alimenticios positivos, él tiene que pensarlo. Entonces, sacar el estrés, hay tensiones emocionales que uno vive, que es parte de la vida, el que diga ya, ahora me tengo que regalar, porque todos nuestros alumnos llegan así, me voy a regalar este mes, hacemos desafíos, por ejemplo. Estamos un mes practicando todo el mes, hemos tenido el Iron, sí. 2 veces, hemos practicado durante 60 días 2 veces, y con mi marido lo hemos hecho, porque el estar junto con el alumno, vivir ese proceso, no necesitas estar, sino que tú dedicarte, decir, este tiempo es para mí, lo voy a dejar, me voy a hacer un mes, nos abandona, vuelve, y es algo que es un patrón repetido que él tiene que volver a pensarlo y a hacerlo. Y con respecto a lo que tú señalabas, si hay alguna contraindicación para practicar el Bikram Yoga, una persona de Miraflores, Sandra de Miraflores nos pregunta si hay alguna tipo de edad apta para practicar el Bikram. No, todos bienvenidos. Todos, nosotros tenemos niños, mi hija tiene 6 años y practica, tenemos de 14, podemos decir que nosotros, los chicos, por ejemplo, hasta los 14 años entran gratis con los padres, nosotros damos esa facilidad. Tenemos adultos grandes que son el mayor fuerte de nosotros, principalmente mujeres, entre 25 y 40, 50, después ya viene un grupo menor que ya son 60, pero tenemos, y son alumnos súper, ellos sí son permanentes, porque ellos estamos en una, ¿no es cierto?, a medida que pasan los años, hay una decadencia natural del cuerpo, muchas cosas, y ellos se sienten más vitales, sí. Y empiezan a buscar, y dicen, no, esto es adicto. Sí, el yoga sana y revitaliza. Entonces, y con respecto a lo que dice que el yoga sana y revitaliza, ¿por qué? Porque tú me decías que tiene 26 asanas o posturas, ¿no es verdad? En la clase de Bikram Yoga, ¿no? Porque el Hatha Yoga es muy extenso, 84, ¿no? De 84 posturas principales, sí. De Patanjali. En el caso del Bikram se repasan son 26 posturas básicas, 2 respiraciones y 26 posturas básicas. Y cada postura finalmente es como una estimulación a algún determinado órgano del cuerpo, eso finalmente. Exactamente, dentro de esta secuencia de 26 posturas va trabajando en diferentes partes del cuerpo. Ya. Trabaja articulaciones, músculos, órganos, glándulas. Trabajamos el equilibrio. Y sobre todo porque se trabaja con el sistema circulatorio.
Es ahí donde está el beneficio de la práctica del yoga. A través del sistema circulatorio llevar sangre oxigenada a las células y remover las toxinas. Partimos con un ejercicio de respiración, el alumno ya se impacta dentro de nuestra sala, se mira al espejo, porque en la sala de Bikram tienen espejo, y partimos con un ejercicio de respiración que es el que prepara para la clase, y ya en el tercer respiración ya él se cansó y dice, tengo 90 minutos, que es lo que dura nuestra clase, tengo 90 minutos y yo he hecho 3 respiraciones y ya estoy colapsado. O sea, hay que aprender a respirar, parece. O sea, ¿no? ya de base lo inducimos a esta nueva sensación de salud en parte a su respiración. Imagínate algo tan básico, el 80% de nuestros alumnos son respiradores bucales, por ejemplo. Varios. Nuestras salas están invadidas de flexible, todo nuestro flexible les gusta, les es fácil, pero a la hora de mantenerse, cuec, ¿no? Hay una serie de realidades que se dan en nuestra sala que es muy bonito verla, y son patrones repetidos genéticos que se repiten. Los hiperlaxos, por ejemplo. De verdad que es para todo público. Los hiperlaxos son aquellos que son descoordinados, ¿no es cierto lo que decimos? No. El hiperlaxo es que el que excede la flexibilidad y sus articulaciones tienden a rotarse más de la cuenta. Entonces, como para trabajar en el circo, claro. Un claro, él es más fácil las contorsiones porque está genéticamente predestinado en su cuerpo. Son como los super fantásticos, el hombre de goma. Exacto. Dentro de los prejuicios del yoga, uno imagina personas muy delgadas, muy flexibles, haciendo posturas increíbles. Claro, y el yoga no es solamente eso. Es un mito ese. No un mito, porque sí hay personas que tienen una capacidad impresionante, pero todos necesitan yoga. Practicar yoga es como cepillarse los dientes, practicar yoga es como lavarse las manos, practicarse yoga es ir a tirar la cadena, ¿no? Una buena deposición significa una buena salud, ¿no? Y todo eso junto, ¿no? De la mano. El estiramiento, el stretching que el cuerpo logra, ahí está la juventud, ahí está lo saludable del cuerpo. A medida que pasan los años hay una pérdida considerable, y ahí tú hablas, no, que uno llega como Robocop, que así yo le digo a mi alumno, tú estás como un Robocop, ¿no? Y aquí nosotros te tiramos como chicle. Entonces vuelve, se va como chicle y vuelve como Robocop, ¿no? Ahí Pablo puede aportarnos que finalmente cuando vamos envejeciendo hay una pérdida de masa muscular y de hueso, ¿no? Sí, se va perdiendo la mineralización de los huesos y se van perdiendo la masa muscular. Claro. Entonces, si no nos ejercitamos, con mayor razón el deterioro es más agudo. Una buena alimentación, ¿no? Una buena alimentación y una práctica regular de yoga te puede mantener joven por mucho más tiempo. ¿Y qué pasa con las personas que tienen, por ejemplo, osteoporosis o problemas a la columna? ¿Cómo ustedes los orientan cuando llegan ahí? Mira, la clase de Bikram Yoga es una clase para principiantes. Ya. Es una clase de yoga con calor para principiantes. Y dentro de las 26 posturas va trabajando todo el cuerpo. Entonces, no es necesario una orientación específica, ¿no? Porque todas las posturas van trabajando el cuerpo de una forma completa. Entonces, a la medida que el cuerpo se va sanando, va profundizando también los beneficios del yoga. Perfecto. ¿Una persona asmática podría practicar yoga? Por supuesto que sí. El calor de la sala permite una mejor capacidad respiratoria. Muchos asmáticos entran a la sala con la bombilla y no la usan jamás, pero ellos entran así como en caso de emergencia, ¿no? Ni un problema. Algunos diabéticos entran a la sala y con el tiempo empiezan a entrar con un dulcecito. Mira. Y lo ponen ahí y no lo usan, pero ellos mentalmente se sienten más seguros con el dulcecito ahí puesto, ¿no? La práctica permanente también mantiene una buena densidad ósea. Eso también es importante, el estímulo de los músculos, ¿no es cierto? Personas con problemas cardíacos, problemas respiratorios, es para todo público, que cuanto más enfermo uno se siente, más razones tiene para practicar yoga. Y para que no tome medicamentos, porque al final el médico, sabe que llegan a nuestra sala diciendo, el médico les dice, sabe que no tengo nada más que darle, vaya a hacer yoga. Y llegan a nuestra sala. Sobre todo con los problemas de columna, ¿no? Muchas veces las personas dicen, mire, me hice exámenes y el médico me dijo, no puedo hacer nada, vaya al yoga. Y además que las condiciones de la sala muchas veces ayudan a que la persona pueda más rápidamente, ¿no es cierto?, relajarse, hacer las posturas, porque el calor dilata, lo que decíamos, ¿no es cierto? Ayuda a se siente, porque su condición cuando uno para tiene frío, como que parece como que se encoge, anda todo así apretado, así como que no quiere sacarse nada y como que se carga de ropa, y ahí es todo lo contrario, porque dejamos fluir, ¿no es cierto? Exactamente, el yoga libera. La sangre. El yoga libera, física y mentalmente. El yoga libera. Sí, es genial. Y bueno, como somos una escuela para principiantes, pero después la persona va a poder practicar yoga toda su vida, ¿no? Puede ser que quizá tenga que cambiarse de ciudad o que le guste una práctica más avanzada de yoga. Está todo bien, hay muchos tipos de prácticas de Hatha Yoga
y todos son muy buenos. Y en este caso, ¿cómo debe prepararse la persona para acudir a una primera clase de Bikram Yoga que es con alta temperatura, sobre 40 grados, que es lo que hemos señalado? Eso no es necesario una preparación especial, ¿no? Ya. Es una hidratación normal que cualquier persona debería preocuparse todos los días de hidratarse muy bien. Los 2 litros de agua mínimo. Es más importante En el incluso que caso que comer, ¿no? practique son Hidratarse. 3. Ya, si practica yoga tiene que tomar Pero- mucha agüita. Pero conforme va practicando el Él va yoga, mejorando. él va sintiendo la necesidad El y se va cuerpo lo hidratando pide. cada vez más. Perfecto. Pero al principio no es necesario prepararse o preocuparse de qué tengo que hacer. 2 horas antes no comer, porque Eso sí es importante. Eso Ya. es importante, porque nos acostamos contra el piso, que es donde se trabaja con la columna, y ahí la persona no puede tener alimentos si no empieza a tener problemas. Claro, para estar igual más también hay livianito. que tener un poco de sentido común, ¿no? El sentido más escaso, ¿no? Sí, Uno dice no comer 2 horas antes. claro. No pero, comen. pero comerse No. una parrillada 2 horas antes y ir al yoga no es buena idea. Tampoco, claro. No es- más mejor que liviano. al otro día mejor. Claro. Porque, bueno, una parrillada es muy lento de digerirlo, ¿no? Entonces nos está practicando yoga con Un una forma desayuno agradable. liviano, una fruta, una eso, manzana. cereales y Poquito, azúcares, ¿no? poquito. de lenta liberación es bueno. Un poquito, Perdón, ¿no? Azúcares de lenta liberación, Ya, ¿no? eso Comerse sería, un por plátano, ejemplo, un cereal, excelente. y poquito, porque a veces aún así se te devuelve, ¿no? Entonces, el tema de que uno no llegue sin comer nada, entender ese concepto. Entonces, me como un poquito de fruta, un poquito de leche para tener esa sensación de que no está el estómago vacío. Sí, lo ideal es que las proteínas sean Poquito. después de la actividad. Sí. Después de Buen remedios, dato. después de la actividad, porque el alumno me dice, no, es que me tomé mi antidepresivo. No, mire, hágalo después, porque el punto está que el medicamento entra al estómago Claro. y produce toda una acidización. Entonces, evite eso, coma algo y después se echa. O sea, sería bueno también que tuviéramos conciencia de que no Sí. solamente ejercitamos nuestro cuerpo, nuestros huesos, sino que nuestros órganos, nuestro estómago, nuestro aparato Exactamente. digestivo va a estar Un estímulo total trabajando. del Entonces, cuerpo. mucho mejor, obviamente, que esté más libre, más livianito, despejado, para que podamos hacer los ejercicios de manera Exacto. más, Exacto. más adecuada. Aprovechemos esta hora de Exacto. yoga, ¿no? Es una hora de Son yoga. 90 minutos. 90 minutos. Aproximadamente. Ya, hora y, Aproximadamente. ya, o sea, hora y media. Sí, se estimula el cuerpo, se estimula la mente y también se estimula socialmente. Hoy en día nosotros Sí. vivimos una individualidad tan grande y que las personas en la calle poco se saludan. Pero tú empiezas a ir a la clase de yoga con 25, 40 personas junto contigo, haciendo lo mismo, y esa energía biomagnética es poderosa y te hace sentir más feliz, ¿no? Más feliz. Y empiezas a saludar a las personas, te empiezas a Empiezas a relacionar mejor con tu abrazar. entorno. Que es como la idea. Que sabes, tú entras en una micro y sientes malos olores, lo único que quieres es bajarte, ¿no? Entonces, después uno aprende a decir, bueno, son olores humanos, ¿no? Y puedo soportarlo algunos minutos, no es tanto el problema, ¿no? O sea, que es un tema social y mental, ¿no? También es Emocional, controlar las emociones, controlar los pensamientos y definitivamente tener un autocontrol, el control de su propia vida, ¿no? Y no que la vida te vaya pasando por encima, sino que uno mismo puede tomar las decisiones correctas para cumplir su propio propósito. Aprovechar también este espacio como para reencontrarse con uno mismo, a la Exacto. respiración. Y los un poco- estereotipos, volver un poco a darse cuenta que uno es y lo que se ve tiene que quererlo. Tenemos unos estereotipos que todo el mundo anda detrás de esos estereotipos porque detrás de ellos se esconde el éxito o cierto, no cierto estatus. Querer nuestro propio cuerpo, Pero querernos oye, como somos. o sea, nosotros tenemos una característica bajo, pachacho, medio gordito y eso es. Bueno, así soy yo. ¿verdad? Claro, Hay diferentes y ¿cuál es personas el problema? Oye, todos somos encantadores. El punto de que el encanto está en tu vitalidad, esa gana de vivir, eso de cómo quieres abrazar a la vida porque está a buena disposición. Y eso lo tiene el yoga. El yoga te ayuda a sentirte más sano física, mentalmente y emocionalmente y tú abrazas la vida. ¿Y qué problema hay con lo físico si tú estás enmendando en una vida saludable y tú trabajas con eso y si es siempre tu punto débil? Bueno, es el camino en que tú tienes cada cierto tiempo y voy y entro en esta cadena que te hace ser más feliz. Ese Aceptación, buena vida con los demás, si te gusta comer, te pegáis la panza y después yo le digo, ya me comí un fin de semana en el cumpleaños de mi marido que cocina tan rico, te comí todo, me tengo que hacer un desafío entrando marzo. Entonces, la vida te aprendes tú a cómo disfrutar con la familia. En Chile se disfruta mucho con la mesa familiar, Claro. y eso no lo puedes evitar. Disfrútalo, después organízate para hacer algunas mejoras, hazlo y distribuye tu tiempo. Disfruta pues. sin culpa, organiza tu tiempo, Buena finalmente salud, vive buena- mejor, acéptate como eres, Aceptarse. cuídate también, Claro. todo va por ahí en Y el cambiar los autocuidado. hábitos también, Y ¿no? cambia los hábitos, Cambiar hay que los hábitos cambiarlos. malos hay que cambiarlos, hay que dejarlos, ¿no? Quizás no son tan malos, pero uno puede hacerlo quizás no tan intenso, ¿no? Como Vivi decía,
los recuerdos que uno tiene con la familia, los míos, ¿no? Claro. Son comiendo completos, ¿no? Claro. Entonces yo quiero que los recuerdos de mi hija sean practicando yoga. Yoga, de todo. Nosotros nos metemos de chiquitito, tenemos una familia que trabaja en yoga, mi marido, yo, mis hijos que ya tienen 20 y tantos años, y tenemos pequeños y ellas ya se ven como instructoras, nacieron en las salas con nosotros, y fíjate que ellos, creo que es lo mejor que yo pude generar con mis hijos, el hábito. Porque ellos viven su proceso, ustedes no crean que son los dos delgados, hay uno delgado y hay otro que es más macicita, y ella todo el tiempo luchando con el tema. Entonces, al final, el tema es que tú lleves esta vida, decidas ir por este sendero, y es una lucha, meterse a la sala todos los días, tratar de ir a practicar, y una vez entrenamiento, como todos los alumnos llegan y decían, ay, llegué, sí, y nosotros decimos, bienvenido. Es importante entonces mantener este equilibrio, mente sana, cuerpo sano, manteniendo nuestros hábitos saludables de la dieta, de comer bien, nutrirnos bien, tomar agua, que es lo más importante en este caso. Esas son las recomendaciones que ustedes le entregan a los alumnos, que se nutran bien, que tomen bastante líquido, no comer 2 horas antes, que sean felices y que vengan, que disfruten lo que no se nieguen la opción antes de, porque no tienen un estereotipo específico. El calor es lo mejor, chiquillos, vengan a practicar, es rico practicar con calor, y pronto viene el invierno, así que se nos viene el invierno, estar indoor ahí con 42 grados, todos los alumnos lo agradecen. Así que ahí tenemos una súper buen dato para que nuestros amigos se vayan informando de las distintas posibilidades que tienen de practicar actividad física y disfrutar de la vida, también sintiendo que están haciendo una actividad física que es beneficiosa para su salud. Estamos ejercitando. Sí, nuestra clase repara el cuerpo. Eso es su función fundamental. Ese es un tema muy importante. No todas las actividades físicas hacen bien para el cuerpo. Muchas actividades físicas provocan más lesiones que salud. Porque se exceden muchas veces. Claro, y en el yoga tú no vas a tener ese problema. En el yoga te da solamente salud y energía y vitalidad. Y eso es lo importante. Bueno, y ustedes también nos han traído una importante información en el día de hoy. Agradecemos la presencia de ustedes, de Viviana, de Guillermo, los instructores de Bikram Yoga. Un estilo de vida que practican también en familia, que lo reflejan, que se proyecta a través de los foros de la conversación que ellos han tenido. Y bueno, esa es la idea, mostrarles distintas alternativas a nuestros amigos, nuestros auditores, hombres y mujeres que se atrevan de todas las edades, que prueben, ¿no es cierto?, estas distintas opciones para cuidar y mantenerse con una muy buena salud. Les agradecemos entonces su participación en este programa Vive Saludable. Tenemos el sorteo de las clases, quienes nos van a traer un regalo, así que si se entusiasmaron ustedes, bueno, les invitamos a postear en nuestra página del matinal Vive Saludable por qué quieren practicar yoga o con quién les gustaría practicar yoga, y la próxima semana vamos a estar regalando una invitación, ¿no es cierto?, para asistir. Sí, vamos a dar 2 clases por semana durante un mes, dos invitaciones. Vamos a sortear 2 invitaciones. La primera invitación va a ser el próximo martes, y la siguiente para el martes subsiguiente. Así que estén en contacto con nosotros, escríbanos para que se puedan ganar esta opción de conocer esta nueva práctica del yoga sobre 40 grados. Les agradecemos por haber participado en este programa de Vive Saludable. Paula Jacqueline, un saludo también a los amigos, al equipo de salud del Cefán Gómez Carreño, y muchas gracias a los amigos de Bikram Yoga por participar en este programa de hoy. Y si usted se perdió esta conversación, los invitamos a escuchar la repetición de este programa el viernes de 9 a 10 de la mañana, y a seguirnos en Facebook, sobre todo si quiere experimentar este Bikram Yoga. Muchas gracias y que tengan una excelente semana. Chao, chao. La Corporación Municipal Viña del Mar presentó Vive Saludable, programa de promoción y prevención de la salud, conducido por la periodista Vanessa Salazar. Recuerda sintonizarnos todos los martes de 10 a 11 horas por Viña FM 107.7, Frecuencia del Mar. Te invitamos a disfrutar de la buena vida y las buenas